Buenas tardes, vamos a iniciar el web seminar sobre Incoming Inspection, solución para evitar costosos retrabajos utilizando una herramienta de inspección de componentes. Esta herramienta está basada en el equipo de Keysight E34980A y vamos a iniciar. Interlatin es una compañía de origen mexicano, tiene oficinas centrales en Guadalajara, en el DF y en Juárez, también en Monterrey, y presencia con ingenieros de campo en Tijuana, Nogales, Reynosa, Puebla y Querétaro. Hablando de la industria, normalmente en la industria tenemos diferentes cadenas de valor, donde inicia la parte de materiales, y la segunda eslabón y es la parte de los componentes de manufactura, hablando capacitores, inductores, formadores de resistencias. Y la siguiente es ya más cuando están los sistemas ya armados en PCBs y el producto final, donde ya está listo para el usuario final. Nosotros vamos a ver en este web la parte de componentes de manufactura, especialmente hablar sobre capacitores, inductores, resistencias. Aún así, el sistema, los LCR de banco no se limitan solamente a estos tres componentes, también son capaces de probar transformadores, cables, switches y cierto tipo de material, hablándose de impedancia de PCBs. Lo que nosotros estamos abarcando ahorita es la área de incoming. La área de incoming es la parte inicial del tanto el proceso de diseño de una tarjeta como ya la producción del sistema. Este caso siempre inicia con una orden de compra y debe llegar a las áreas de recibo de las empresas para hacer una revisión tanto física como funcional, hablándose de valores de si es un capacitor, el valor resistivo, sus tolerancias positivas y negativas, y como la cantidad correspondiente, tanto como es para compras para R&D, que es para el diseño de circuito, como ya para producción masiva. La funcionalidad del Incoming Inspection es realizar mediciones de impedancia con diferentes puntos de frecuencia, y aunque existen otros equipos dedicados a medir impedancia como un ómetro o un equipo para medir alta impedancia de salida, el equipo lo vamos a utilizar para darle más prestaciones que estos equipos sencillos que son valor óhmico y que no están considerados para medir valores de impedancia. Las aplicaciones, el área más común que los utiliza es la parte de... Deme un segundo. Ya regresamos. Ok, entonces la parte importante de estos sistemas LCR de banco es en R&D, para cuando están checando la calidad de los materiales que van a introducir en su diseño, como las diferentes opciones de trabajo de ciertos circuitos, ya hablándose en frecuencia, a nivel de voltaje. En producción, en manufactura, lo tenemos en la parte de auditoría de incoming, en la parte de validación de materiales en la inserción de SMT, y la parte importante de esto es que los componentes deben cumplir cierta especificación para que en otras estaciones, ya sea pruebas ICT funcional o en pruebas
finales también llaman con el cliente no presenten fallas por pequeñas variaciones en las propiedades de los componentes. Los usuarios habituales son los ingenieros en los laboratorios de R&D, los ingenieros de calidad, los ingenieros de producto y los de producción. Ahora, hablando de la medición, normalmente podemos nosotros contabilizar 5 orígenes de un error de medición en los componentes de LSR. La primera es el error en la técnica de medición, que normalmente siempre depende mucho de cómo y cómo vamos a medir un componente, y eso depende mucho de su hoja de datos. El otro fuente de error es la extensión de las entradas con efectos residual complejos. Esto quiere decir el cableado que va del instrumento hasta donde se va a hacer la auditoría, o sea, donde se va a tocar el componente. Esto también implica los accesorios de interconectividad que llevan entre estos cableados y el componente. Otro detalle muy curioso es la interferencia de RF y ruido. Hay componentes que se prueban en alta frecuencia, y si en el lugar donde se está haciendo la validación tiene contaminación de RF, también puede producir valores inesperados o valores no deseados en la medición. Y por último, ya el mismo componente, como fue fabricado, puede tener ciertas pérdidas parásitas en el diseño. Esto viene más de la tecnología de fabricación. Hablando de las fuentes de error en la medición, lo que vamos a atacar ahorita, o lo que vamos a leer y entender un poco más en detalle, es la parte de la técnica incorrecta, de cómo nosotros, al no configurar correctamente el equipo de instrumentación, tenemos una medición incorrecta. La parte de pérdidas residuales, efectos residuales y ruido se tiene ya, digamos, solucionado con la opción de la instrumentación, con sus fisturas y sus cableados ya en blindaje y en especificación de frecuencia para evitar este detalle. Esta parte de la técnica incorrecta nos interesa mucho a nosotros como consultores para que ustedes ya estén en línea de producción, puedan hacer una medición correctamente y sin ningún duda razonable del origen de la medición. De los componentes, estamos hablando que estos son componentes, los capacitivos y los inductivos, son tipos reactivos. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos presentan un comportamiento particular cuando están excitados por una corriente alterna, la que llamamos reactancia, y esta reactancia depende mucho de su fabricación. Por ejemplo, tenemos condensadores electrolíticos que se comportan totalmente muy diferentes a uno de poliéster o unos cerámicos, y estas condiciones particulares de construcción los puede ayudar o los pueden dificultar hacer una buena medición si no conocemos las propiedades internas de estos componentes. Hablando de la reactancia, se mide igual que una resistencia, pero no se comporta como tal, ya que no disipa la energía, simplemente hace un juego de almacenar y liberar la energía. Pero como afecta o modifica la cantidad de corriente que se va a pasar por él, también se toma como si fuera una resistencia, como en el concepto global de resistencia. Por eso utiliza la misma unidad, que son ohms. Esto lo podemos visualizar mejor cuando hacemos la representación fasorial de un sistema LRS excitado por una corriente alterna. Como se pueden ver, en esta primera señal tenemos que la señal se está atratando 30 grados respecto al voltaje, esto hablando de la corriente. Podemos tener el mismo circunstancia, pero en este caso se está retrasando 60 grados. Entonces, esto nos da una pauta que tenemos un elemento capacitivo en el caso de los 60 grados, y en el caso de los 30 grados tenemos un elemento inductivo, porque está adelantando a la corriente. Si lo vemos fasorialmente, tenemos esta representación. Esta representación tiene bastantes ventajas porque es más fácil de leer a simple vista, y porque podemos sacar el valor de impedancia por medio del teorema de Pitágoras con la hipotenusa al descifrar el triángulo de fasores. Y
¿por qué es estable o por qué es adecuado usar fasores? Si se pueden ver en la gráfica de la derecha, tenemos una animación donde sus componentes no cambian, pueden estar cambiando en posición, pero siguen teniendo la misma magnitud. Entonces, por lo tanto, aquí ya hablamos de la impedancia como es una sumatoria de lo que es la resistencia óhmica y la reactancia. Y representa la posición total de un circuito al paso de una corriente alterna. Aquí tenemos un poquito más de las clásicas fórmulas que hemos visto en el transcurso de nuestra historia académica, donde podemos ver cómo por medio de fasores, por medio de calcular la sumatoria de la reactancia capacitiva e inductiva, podemos lograr conocer la impedancia. E igual el ángulo del sistema con una pequeña fórmula sacando la tangente del ángulo. Ahora, la reactancia depende mucho de la frecuencia, como indican las fórmulas anteriores. Aquí podemos ver cómo la reactancia capacitiva disminuye cuando es mayor a la frecuencia y en sentido contrario la reactancia inductiva aumenta cuando aumentamos la frecuencia del sistema. ¿Por qué es importante saber esto? Más adelante vamos a ver cuál modelo circuital tenemos que usar de acuerdo a la frecuencia y de acuerdo al valor de la impedancia del sistema. Entonces, aquí estamos hablando del modelo circuital, donde tenemos la impedancia en forma de serial, y aquí tenemos otro nuevo concepto, que es la admitancia. En este caso, estamos hablando no de la oposición que presenta al paso de la corriente, sino la facilidad que ofrece al paso de la corriente. Esto va a ser muy importante para poder definir qué tipo de modelo circuital vamos a utilizar para hacer una medición. Como pueden ver, esto simplemente es un cambio en el enfoque de la medición. No está cambiando circuitalmente nada, simplemente de acuerdo al comportamiento de nuestro elemento, ya sea capacitor o inductor, podemos decidir mirarlo de otro ángulo y poder tener una medición más estable. ¿Cómo es esto? Hay una recomendación donde nos indica que para medir valores pequeños reactivos, tales como capacitores de alto valor, cercano a los faradios, o inductores de bajo valor, cercano a los milihenrios, la opción es configurar el instrumento para que sea un modelo serial. En el caso de un modelo paralelo, aquí es para medir grandes valores reactivos, tales como inductores de alto valor o capacitores de bajo valor. Como podemos ver en la tabla de la derecha, tenemos nuestras consideraciones: un rango superior a los microfaradios con una impedancia menor a los 10 ohms. La sugerencia es una medición en serie. En el caso contrario, que es un valor menor de 10 nanofaradios con un valor de impedancia mayor de 10 kiloohms, la sugerencia es verlo en forma de paralelo. Y esto mismo aplica para los inductores. Si se fijan, en la parte superior tenemos un rango más alto, 3 rangos: zona baja, zona media y zona alta de impedancia. Aquí nos preguntan, ¿cuál configuración puedo utilizar? Aquí depende mucho de tus valores. Si tu impedancia está en este rango medio y tus valores también de los componentes en este rango, no vas a detectar una gran diferencia entre usar el modelo circuital serial o el paralelo. Aquí podemos ver un pequeño ejemplo de cómo esto impacta en la medición. Tenemos un capacitor de 10 picofaradios y aquí el usuario está haciendo una prueba a 1 MHz la frecuencia de trabajo. Internamente, en el circuito se puede comportar de dos maneras. Si lo vemos en forma serial, tiene una resistencia de 700 ohms. Y si lo estamos viendo en forma de un circuito paralelo, vamos a estar midiendo 150 kiloohms. Si vemos la tabla de abajo, aquí nos indica, por ejemplo, el rango de capacitores abajo de 10 nanofaradios. Entonces, en este caso, la primera columna nos diría que es paralelo. La segunda, si estamos usando en paralelo, la resistencia interna visible por el equipo debe ser arriba de 10 kilos. Este es de 150 kilos. Por tanto, se cumplen las dos condiciones y la mejor recomendación es hacer una medición en paralelo. Ahora, chequemos la frecuencia. Si se fijan la frecuencia, elegir es 1 MHz. Aún así no tenemos una medición estable. Pero si tuviéramos el modelo serial,
esta empezaría a decrementar aumentando la frecuencia. En el caso del modelo, en el modelo paralelo empezaría a decrementar. El modelo serial empezaría a aumentar. Entonces aquí podemos conseguir una medición más estable al aumentar la frecuencia para que nos dé un valor de 10 picofaradios. Entonces aquí es la parte importante de cómo conocer nuestro componente, la frecuencia de trabajo, y en muchos casos si no tenemos este valor de en qué frecuencia va a trabajar, hacer un pequeño barrido de frecuencias para poder detectar cuál es la frecuencia más estable de hacer la medición. Nos ha pasado que muchos clientes dicen, ¿sabes qué? Yo tengo mi LCR, estoy tratando de medir este componente, la especificación pide que mida 100 picofaradios, no me mide el valor. Lo que hacemos nosotros, tiene la hoja de datos y checamos si tiene una frecuencia de trabajo. Si no, ya le ayudamos a hacer un barrido de frecuencias y ya encontramos la frecuencia ideal de prueba, donde la señal es bastante estable. Y ya con eso ya cumple la hoja de datos y ya se puede liberar el componente, ya sea de incoming o en ciertas áreas lo usan en la parte de SMT o en parte de validaciones de RID. Hay otros dos parámetros que son muy utilizados de los LCR de banco, nomás que estos ya no hablan de la magnitud de la medición, sino hablan de la calidad de la fabricación del componente. Por ejemplo, el factor de calidad Q se habla para inductores. ¿Qué quiere decir esto? Una bobina lo que nos interesa es que sea lo más pura en la parte de la reactancia inductiva, que el valor del conductor no sea apreciable al diseño, y eso nos lo puede indicar el valor Q. Ahora, en un capacitor, como está formado por un dieléctrico y el dieléctrico ofrece una resistencia y una disipación de la energía del sistema, aquí el factor que nos dice la calidad de fabricación de un capacitor es el valor D, donde si el valor es mucho menor a 1, esto quiere decir que se comporta como un buen condensador o un buen capacitor. Con esto terminamos la parte básica del seteado del instrumento, aunque hay otro detalle interesante en los instrumentos de banco, la capacidad de compensación a la fistura o a la salida del sistema, justamente cuando se va a tocar la unidad bajo prueba, que en este caso es un capacitor, un inductor o un material de impedancia que tenemos que analizar. Aquí, quizá en este modelo ofrece 3 niveles de compensación, Open, Short y Load. El detalle de esto es que ustedes pueden elegir las 3 al mismo tiempo o solamente seleccionar una. Para nosotros como consultores siempre les comentamos que tengan habilitadas las 3 opciones porque esto le da una medición bastante estable, elimina los efectos residuales que son a veces complicados de realizar, elimina el error por corrimiento de fase y maximiza la correlación entre la medición y lo que está reportando el instrumento, especialmente aumentando la frecuencia, que normalmente siempre tienen ese problema cuando el cliente está haciendo la auditoría y nos indica, ¿sabes qué? Me está pidiendo mi cliente final o a quien estoy fabricando o la casa de diseño que tengo que evaluarlo a 800 kilohertz. Pero en ese rango mi instrumento es inestable. Entonces ahí es donde, digamos, habilita las 3 opciones de compensación. Claramente, cuando ustedes compran una fistura, viene en el manual de la fistura cómo ustedes pueden hacer la compensación de los 3 tipos. No es como una calibración, porque simplemente lo único que están haciendo es ajustando la referencia, digamos, a cero de la medición. Entonces, para hacer una medición en este instrumento básicamente está formado por 5 etapas. La primera es ajustar el instrumento con las condiciones de medición, ya sea los parámetros de impedancia, si va a ser modo paralelo, modo serie, el nivel de voltaje, el nivel de frecuencia. Segundo, ya es la selección de la fisura adecuada de acuerdo al tamaño, a la frecuencia del componente que se va a validar. El tercero ya es la corrección de la fisura. En este caso es lo que estamos hablando de la compensación en Open, Short y Load. El cuarto, ahora sí, ya estamos checando la medición del componente y ahora sí ya podemos ver la calidad del componente, si tiene
valores parásitos, si tiene ciertas condiciones de trabajo que no fueron reportadas en el fabricante, y lo podemos apreciar con los valores de Q, con los valores de D, de acuerdo si es capacitor o inductor. Y al final ya tenemos nuestro performance de medición, que quiere decir que ya tenemos caracterizado nuestro valor que debemos de tener como muestra golden, y de ahí hacia adelante ya todos los auditorías consecuentes deben cumplir con esta característica que ya se diseñó. Todo este paso es por la primera vez que se introduce un nuevo componente, un nuevo número de parte. El ingeniero de calidad, el ingeniero de producto tiene que hacer este sistema, esta cantidad de pasos. Aquí estamos viendo de qué instrumento estamos hablando. Es un instrumento de nueva generación, es un instrumento bastante amigable, ya sea que puede trabajar en frecuencias iniciando en 100 kHz hasta 5 MHz, 2 MHz, creo que viene este modelo en específico. Y tenemos el panel frontal donde va a estar la medición, botones alfanuméricos, botones autoprogramables para cada vez que entramos a cierta funcionalidad de las pantallas se autoconfiguran. Tenemos donde vamos a conectar la fixtura y una interfaz USB para poder guardar datos. Por la parte de atrás tiene la interconectividad de instrumentos básica, que es la GPIB. Ya la serial ya pasó a la mejor historia, pero también ya tenemos nuevos USBs de comunicación, como el LAN y el USB como buses de control. ¿Qué nos permite eso? Poder configurar y controlar el equipo en rutinas. O sea, ya no tenemos que hacer toda la rutina con botones en el panel frontal. Ya podemos lograr cierto nivel de automatización. Y gracias al puerto LAN ya tenemos una visualización remota del instrumento. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesitamos estar conectados frente al equipo para ver qué está haciendo el equipo. Y para poder controlar el equipo también, cosa curiosa. Hablando de la pantalla principal, en la parte superior podemos ver la configuración de nuestra medición, tanto qué tipo de modelo circuital estamos usando, qué frecuencia, qué nivel de voltaje, y en la parte central ya podemos ver nuestro valor primario y nuestro valor secundario. Esto puede cambiarse a la inversa por si nuestro interés es una auditoría de la calidad de la fabricación, o si es saber el valor del componente como tal. En este caso nos muestra cómo podemos nosotros cambiar entre cuál es nuestra medición primaria y cuál es nuestra medición secundaria. En este menú podemos ver cómo nosotros podemos modificar los parámetros de la medición, nivel de voltaje, en el caso de capacitores, nivel de corriente, en el caso de resistencias, frecuencia, el modelo circuital. En este caso podemos utilizar lo llamado vías, que es para mantener una corriente constante en la prueba. Cuando es una prueba, digamos, de estrés hacia el componente, se puede hacer con este tipo de instrumentos. También nos puede hacer un registro de N mediciones para saber cómo se está comportando nuestra auditoría por componentes. Y esta es la parte interesante cuando no tenemos certeza de la frecuencia de trabajo. Nosotros podemos hacer un barrido de frecuencias y poder ver cómo la señal o el valor capacitivo inductivo del componente se normaliza o se estabiliza en cierta frecuencia. También puede ser que aumentando la frecuencia deje de ser estable, y esta parte es muy importante en la parte de que estamos definiendo el setup de la medición. Y la parte de corrección o compensación es cuando nosotros podemos habilitar o deshabilitar una de las compensaciones, ya sea upper, short o load. La recomendación es que siempre estén las tres activadas, a menos que en su validación hayan detectado que una de estas compensaciones empieza a dar ruido, las pueden deshabilitar. Ahorita podemos ver la diversidad de fisuras que tenemos. En este caso, para este modelo puede tener hasta 30 fisuras diferentes. Claramente las fisuras dependen mucho de la forma física del componente, ya sea radial, ya sea pinhole, ya sea SMT de alta frecuencia, baja frecuencia, el tamaño del SMT, si requieren puntas de caimán para sujetar componentes. Hay una gran variedad. De esa gran variedad, la básica, la que es más universal, más cómoda para todo usuario,
es la de tweezer, que tiene un buen rango de voltaje de más o menos 42 volts, tiene frecuencias de 5 a 15 MHz de trabajo, y la parte más importante, la posibilidad de poder agarrar los componentes con la tweezer. Claramente, quien adquiere estas piezas sabrá que el uso constante de las puntas de la tweezer lleva consigo a provocar malas mediciones, y es recomendado, de acuerdo a la cantidad de uso que tenga, vayan haciendo un plan de reemplazo de puntas. No tienen que comprar todas las fisturas, aunque compren la pura laminillas, con eso es suficiente para mantener a día su fistura. Aquí podemos ver el procedimiento básico, ya un poquito más acorde a imágenes, pero sigue siendo lo mismo: configurar el instrumento, seleccionar el setup de la medición, conectar la fistura, poner los setup en el EDCR, hacer el contacto con el unidad bajo prueba, que puede ser el capacitor, el inductor de CMT o de pin y hole, y tenemos la medición. Ahora, me podrán decir, esto se ve interesante, pero si yo tengo que hacer auditorías, entonces yo tengo que reconfigurar el equipo cada vez que tenga que hacer una medición. La respuesta es: si la variabilidad de tus componentes lo indica, lo tienes que hacer. Por eso, nosotros como consultores estamos preocupados por este detalle y ofrecemos una utilidad que les puede ayudar bastante, especialmente cuando los ingenieros son los responsables de dar una pauta, pero no son los que están día a día haciendo la auditoría, sino ya es un auditor de calidad, ya es un técnico de calidad, quien está haciendo esta auditoría de componentes cada vez que cambia una ABL, así ingresa un fabricante en la ABL o se cambia el valor de componente. Entonces, esta utilidad está basada en una computadora, que es la comunicación hacia el instrumento, el mismo instrumento, y se sugiere que utilicen tanto una lectora de códigos de barra para que puedan ustedes hacerlo más fácilmente la ingreso de datos, y una impresora. ¿Para qué la impresora? Para la parte de reportes de nuestra evidencia de trazabilidad, que hicimos una medición correctamente, y poder tener a la mano un documento que garantice que hicimos la chamba que nos fue correspondida, hacer la validación del componente. Ahorita vamos a pasar a la parte del demo, donde yo voy a mostrarles cómo corre la aplicación. En un segundo. La aplicación inicia con dos menús. El primer menú es la de usuarios. En esta opción ustedes pueden incrementar o ingresar diferentes cantidades de usuarios, ya sea N operadores, N técnicos, N ingenieros, y cada uno va a tener un rol en el programa y va a tener ciertos privilegios y ciertas condiciones que puede correr. Al momento de yo correr voy a poner aquí mi tablita de usuarios que acabo de ingresar. En el programa yo ingresé esta cantidad de usuarios. Voy a iniciar con el usuario que es el ingeniero, Luis. Ingreso su nombre, su password, y le doy a aceptar. Este usuario es ingeniero, por lo tanto, él tiene accesibilidad a registrar un componente, un número de parte, configurarlo y hacer una verificación. En este caso, voy a los registros, voy a ver que yo tengo registrado. Tengo un componente de 82 picofaradios, por lo tanto voy a registrar un nuevo componente. Voy a registrar un componente de 100 picofaradios, el cual voy a registrarlo como 60 R6300. Voy a indicar que el componente que voy a medir es SMD, pero la fistura que voy a utilizar para auditoría es una tweezer. El encapsulado está correcto y lo voy a ingresar. Automáticamente aparece en el lado derecho para poder ajustar los valores.
como son valores, vamos a ponerle 100 picofaradios. El nivel 1 de voltaje es el estándar. La configuración, como es baja frecuencia, vamos a ponerle resistivo en serie. La frecuencia también es correcta, 100 kilos. La cantidad de muestras para la auditoría, en este caso le vamos a poner 5 muestras. Nuestra tolerancia indica que es del 5% más menos. Lo vamos a ajustar. Salvamos el registro. Vamos a la parte de registros y tenemos registrado nuestro componente. Vamos a ir a la parte de verificación. Permítame un segundo mientras agarro las tweezers con el componente. Voy a agarrar mi componente, que debe ser de 100 picofaradios. Voy a iniciar la prueba y me está indicando que el valor es correcto. Ahora, si yo agarro un componente de otro valor, digamos que no sé cuánto vale el carrete, hago la misma auditoría, físicamente son iguales, hasta en color y en dimensiones, y resulta ser que este componente es de 83 picofaradios. Ahora, la parte importante es la generación de reporte. Por ejemplo, en este caso falló. Nosotros podemos ver nuestro reporte listo para imprimir, donde nos indica quién hizo la inspección, el número de parte, el estatus que falló, las condiciones de la configuración, las mediciones y una gráfica visual para que puedan ver dónde estuvo la medición y por qué falló. Vamos a regresarnos ahora cuando vamos a medir el componente correcto. Deme unos segundos para volver a agarrar el componente. Como pueden ver, pasó. Vamos a checar otra vez el reporte. Aquí tenemos el estatus de PASET y tenemos nuestras mediciones correctas y nuestra gráfica correctamente generada, lista para imprimir. Ahora, cambiemos de usuario, vayamos a un usuario técnico. ¿Qué puede hacer este usuario? Vamos a seleccionar el usuario Juan y su contraseña. Creo que el usuario está complicado. Vamos a cambiarlo por el de Fabián. Ok, ya podemos entrar. ¿Qué no puede hacer este usuario? Este usuario no puede generar un nuevo número de parte, pero lo puede modificar, ya sea que la medición está medio inestable y necesita cambiar el valor de frecuencia o el modelo circuital de serie a paralelo, o la tolerancia ya cambió y la puede modificar. Como pueden ver, aquí están todos los valores. Y hace la misma verificación. Vuelvo a agarrar mi componente, agarré el componente de 83 picofaradios, hago la validación y es correcta. Bueno, alcancé a mover la última medición. El siguiente usuario, que es el técnico, nos sirve también para hacer una auditoría de muestreo. ¿Cómo es esto? Es la primera vez que se corre el componente, ni por nuestro parámetros de calidad nos piden hacer un muestreo de 20 piezas o 5 piezas de ese carrete y ver que las 5 mediciones correspondan. Entonces, el usuario operador nos permite hacer este tipo de validación. Y como en cualquier sistema de trazabilidad, cuando nosotros lo corramos, nos va a pedir cierta información para nuestro reporte. En este caso, voy a correrle 85 picofaradios del mismo que corrí previamente.
Cuando lo corra en modo operador, me va a pedir cierta información. Primero va a pedir quién es el vendedor del componente. Va a ser A, B. Luego me va a pedir el lote, el 1, 2, 4, 7. Y al final me va a pedir la orden de compra, que en este caso es 31.25. Ahora sí, me pide hacer la primera medición, tomamos el primer componente, hacemos la primera medición. Cambiamos el componente, hacemos nuestra segunda medición. Aquí volví a agarrar el componente equivocado, es agrede, no se preocupen. Vuelvo a agarrar el componente correcto, la siguiente muestra y finalizo el lote de muestras. Y ya me indica el estatus que es falla y ya me visualiza en el reporte el dato de trazabilidad que nos piden. Quién es el fabricante, el lote y la PO que hace referencia a esta compra. Igual viene la configuración del sistema, vienen las mediciones realizadas. Aquí tenemos una medición con error y tenemos nuestra gráfica. Vemos que una cierta medición está fuera de los límites de control. Ok. Con esto finalizamos la parte demostrativa. Nomás permíteme. A ver. Les voy a compartir el video para que vean que todo esto se hizo en real. Un segundo. Estoy viendo por cuál medio logro que se vea el video. Híjole, se la voy a ver. Pero sí, a la siguiente me traigo una cámara web para poder mostrar que todo lo que estamos haciendo es con un equipo, con la fistura tipo Twister y con componentes SMD. Ok. Con esto terminamos la demostración de la herramienta, que les puede ayudar bastante en la parte de auditoría en el Incoming Inspection. Y los recursos que podemos encontrar en la red es cómo evaluar y seleccionar una fisura correctamente y las consideraciones de calidad y performance de una medición con un equipo LCR. Esto lo pueden encontrar en la página web de XI, haciendo referencia al equipo E4980A. Como material o recurso adicional, por la parte de nosotros Interlatin ofrecemos consultoría personalizada. Podemos llevarles este mismo equipo, esta misma aplicación y la puedan evaluar en su línea de producción o en su área de incoming. Tenemos soporte. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos constantemente le estamos dando mantenimiento a la aplicación y cualquier detalle que va saliendo lo vamos resolviendo y se les va actualizando la versión más actual sin costo a todos los usuarios que han adquirido este instrumento y se les ha proporcionado esta herramienta. Estamos a sus órdenes para cualquier pregunta, cualquier cuestión en el chat. Pueden hacernos cualquier pregunta que ustedes quieran hacer y se las contestamos, o si se animan y pueden hacer una pregunta abierta, simplemente quiten el mute a su micrófono y estaré contestando en los próximos 5 minutos la parte de dudas y preguntas.